Ok. Hola, buenas tardes. El tema de hoy es pielonefritis aguda, crónica, xantogranulomatosa, enfisematosa y absceso renal. Soy Fernando Martínez, R1 de la especialidad de imagenología diagnóstica y terapéutica. Ok, la pielonefritis aguda se va a definir como la infección de la pelvis y el parénquima renal. Como ya se mencionó, son procesos infecciosos. La epidemiología va a afectar a tanto a hombres y a mujeres, pero con mayor frecuencia a las mujeres, 5 veces más en esta población, dado que la uretra en ellas es más corta y presentan infecciones de vías urinarias de manera más frecuente. La clínica en estos pacientes va a ser fiebre, dolor en el flanco, del lado en el que sea la pielonefritis o puede ser bilateral, morfi positivo. En clínicos, en paraclínicos, vamos a encontrar que los laboratorios se van a encontrar con alteraciones, con aumento de los leucocitos, la PCR y la BCG. En la fisiopatología de esta consiste en que existe una infección de vías urinarias previa en inferior y va a ascender hasta provocar una infección en el riñón, va a subir hasta va a subir por los uréteres. Va a depender de diferentes factores por lo que pueda subir. Puede ser secundario a una neuropatía obstructiva, puede ser secundario a que los mecanismos de defensa del cuerpo estén fallando por alguna razón, ya sea por inmunodeficiencia por diabetes, por VIH, o inclusive desde el mismo patógeno, que hay algunos que otros que tienen más posibilidades de formar adhesinas y ir subiendo de manera un poco más facilitada. La etiología va a estar determinada por el agente causal. En nuestra población, el más frecuente aislado es la E. coli, seguido de Klebsiella proteus. Independientemente del patógeno, los signos suelen ser casi los mismos, a excepción de que algunos que otros patógenos suelen producir más litos que otros. Pero igual no exenta que la E. coli, en los hallazgos de una pielonefritis por E. coli, tenga o no pueda no tener litos. En estos pacientes generalmente suelen ingresar a urgencias y en urgencias realizan la radiografía de abdomen como screening inicial ante la sospecha de, como mencioné, la sintomatología no es muy clara, si no llegan a tener fiebre, pueden solo el dolor en los flancos les podría indicar que podría ser una litiasis renal, que es como lo primero que intenta descartar con este método de estudio. Bueno, el primer método de imagen para la pielonefritis aguda va a ser el ultrasonido. La ecografía es poco sensible ante los cambios de una pielonefritis aguda. La mayor parte de los pacientes que se les hace un ultrasonido suelen tener un examen, una exploración normal, pero eso no descarta que tengan o no un cultivo positivo o que puedan presentar cambios posteriormente, ya sea por ultrasonido o por un estudio tomográfico. En el ultrasonido vamos a encontrar edema generalizado. El edema generalizado puede condicionar el aumento del tamaño mayor a 15 centímetros o que tenga una diferencia de más de 1.5 centímetros respecto al riñón sano. El parénquima puede ser hipo o hiperecoico dependiendo del contenido que haya en la lesión. Suele ser hipericoico si está asociado con tejido hemático. También vamos a encontrar que el edema genera pérdida de la diferenciación de la corteza y médula. Vamos a encontrar dilatación del sistema colector, formación de abscesos, y ante al Doppler color o el angiopoder puede presentar áreas de hipoperfusión. A continuación contamos con el primer ejemplo. Es una imagen de un ultrasonido en escala de grises con un transductor convexo en escala de grises dirigido hacia el flanco derecho, en el cual observamos al riñón derecho en un plano longitudinal. Se ve con aumento del tamaño. El parénquima se observa heterogéneo con zonas hipo e hiperecoicas.
que están de distribución difusa. Se aprecia poca diferenciación de la corteza y de la médula. Estos hallazgos en relación a una probable pielonefritis aguda. El siguiente ejemplo igual corresponde a un ultrasonido en escala de grises con traductor convexo dirigido hacia el flanco derecho, en donde observamos el riñón derecho con aumento de sus dimensiones, conserva su morfología, el parénquima es heterogéneo, a expensas de un área localizada hacia el polo superior, que contiene zonas hipo e hiperecoicas, de morfología irregular, los bordes no son definidos. Estos hallazgos en relación a una probable pielonefritis aguda. El siguiente ejemplo corresponde a un ultrasonido en escala de grises con un traductor convexo, dirigido hacia el flanco derecho, en el cual encontramos el riñón derecho con el aumento de sus dimensiones, con pérdida de la relación corteza-médula. El parénquima es heterogéneo, a expensas de una zona localizada hacia el polo superior del mismo, una zona de hiperecoica, mal delimitada, de bordes no definidos. A este mismo paciente se le hace la aplicación de angiopoder, en el cual podemos observar que la zona antes mencionada presenta disminución del flujo. Estos hallazgos en relación a una probable pielonefritis aguda. En tomografía vamos a contar con hallazgos principales y secundarios. En los principales van a ser unas áreas de nefritis focal, formación de abscesos y el aumento del tamaño renal. En hallazgos secundarios van a estar en relación a alteraciones que se van a formar alrededor de que pueda ser engrosamiento de las fascias perirrenales, tanto de la anterior y de la posterior, extracción de la grasa perirrenal, engrosamiento de la pared pielocalicial, y uno de los importantes es el retardo de la excreción, que nos va a hablar, no, no solo nos va a hablar de que hay hallazgos sugestivos de pielonefritis, también nos podría sugerir que este riñón ya está teniendo falla, en su función. Este es un ejemplo de focos de pielonefritis. Esta es una magnificación de tomografía de abdomen con contraste endovenoso en una fase nefrográfica en un plano axial, en la cual se observa al riñón derecho con aumento de las dimensiones, con pérdida de ración corteza-médula. El parénquima presenta un rasgo heterogéneo a expensas de una zona de morfología irregular, de bordes pobremente definidos, de densidad, es hipodenso, que está localizada hacia el polo superior de estos hallazgos en relación a una probable pielonefritis aguda. Mencionaba al pie de página que el resto de las estructuras sin alteraciones aparentes. Contamos en este momento con una tomografía, con una magnificación de una tomografía de abdomen con contraste endovenoso en una fase nefrográfica, en un plano axial y en una reconstrucción en un plano coronal, en la cual observamos al riñón derecho con aumento de las dimensiones, pérdida de ración corteza-médula. El parénquima presenta un realce heterogéneo a expensas de la presencia de múltiples imágenes o una imagen de morfología irregular, de contenido hipodenso. Igual se logra observar en la reconstrucción coronal estos hallazgos en relación a una pielonefritis aguda. En los pacientes que llegáramos a encontrar pielonefritis focal, como se mencionó antes, puede ser una zona un poco más delimitada. Si no tuviéramos el contexto del paciente, estos hallazgos nos podrían sugerir desde un infarto renal hasta alguna neoplasia. Por eso es importante tener en cuenta los antecedentes del paciente.
Igual un infarto renal nos daría una imagen un poco más definida en cuña o en triángulo, y las neoplasias nos darían algún tipo de realce. Esos temas los veremos posteriormente con otros compañeros. En este caso contamos con otro ejemplo de una pielonefritis focal. Esta es una tomografía de abdomen con contraste endovenoso en una fase nefrográfica, en un plano axial, en una reconstrucción, perdón, en un plano axial con una reconstrucción en un plano sagital, perdón, en un plano coronal, en la cual se observa al riñón izquierdo con pérdida de la morfología y aumento de sus dimensiones. El parénquima se observa heterogéneo, con realce heterogéneo, a expensas de una zona de morfología nodular, de bordes definidos, es hipodensa, que se extiende desde la corteza renal hacia la pelvis renal, que no realza con el medio de contraste. Estos hallazgos igual se identifican en la imagen coronal. Estos hallazgos son localizados hacia el polo superior. Estos hallazgos en relación a una pielonefritis aguda focal. Otro dato que podemos encontrar es el nefrograma estriado, que va a consistir en que en un estudio tomográfico con contraste vamos a encontrar imágenes lineales que van desde la pelvis hacia la corteza, que van a estar distribuidas como en rayos de una bicicleta. Este es un ejemplo de una tomografía de abdomen con doble contraste, con contraste endovenoso y con contraste de un colon por enema, en un plano axial y reconstrucción coronal, en la cual vamos a encontrar a ambos riñones que conservan, el riñón derecho conserva su morfología y tamaño, al igual que el izquierdo, con excepción de que presenta una lobulación hacia el polo superior, que presentan un realce heterogéneo a expensas de la presencia de múltiples imágenes lineales que van desde la corteza, desde la corteza hacia la pelvis renal, como en un patrón estrellado. Esto es en relación a un nefrograma estriado. Estos hallazgos son sugestivos de una pielonefritis aguda. Como hallazgos secundarios contamos con inflamación de la grasa perirrenal y el engrosamiento de la pared de la vía excretora. En la primera imagen el primer ejemplo es una tomografía de abdomen, es una magnificación de una tomografía de abdomen con contraste endovenoso en fase nefrográfica. En el pie de página mencionaban un foco hacia el polo superior una pielonefritis aguda focal. En este caso, la flecha está señalando el aumento de la densidad de la grasa perirrenal hacia la porción anterior. Esto en relación a expresión de la grasa. Son hallazgos sugestivos secundarios de una pielonefritis aguda. En la siguiente imagen contamos con una tomografía de abdomen con contraste endovenoso en una fase nefrográfica. Se observa el riñón derecho con un realce heterogéneo del parénquima. A expensas de la presencia de imágenes lineales. Esto es en relación a un problema nefrograma estriado asociado a una dilatación del uréter proximal con engrosamiento de la pared. Esos son hallazgos primarios y secundarios sugestivos de una pielonefritis aguda. Perdón, en la primera imagen se identifica. Otros hallazgos secundarios, perdón, es el retraso de la eliminación de contraste. Como mencioné, no solo nos va a hablar de datos de pielonefritis, sino nos va a sugerir que ese riñón está teniendo falla en su función. En la primera imagen es un ejemplo de una tomografía de abdomen con contraste endovenoso en fase de eliminación. Mencionaba el pie de página que contaba con un foco con una zona de pielonefritis focal hacia el polo superior. Como podemos observar, presentan realce ambos riñones, a diferencia de que el riñón del lado derecho no presenta
estricción del medio de contraste por la pelvis renal ni por el uréter, a diferencia de su contralateral. Esto es un hallazgo secundario que consiste con retraso y eliminación de contraste. Esos son hallazgos secundarios sugestivos de pielonefritis. En la segunda imagen podemos encontrar el engrosamiento pleural, engrosamiento de la pared uretral. Es una tomografía de abdomen con contraste endovenoso en una fase nefrográfica, en la cual se observa al riñón derecho, que es de bordes lobulados, con pérdida de la diferenciación de la corteza y médula. El realce es heterogéneo, a expensas de la presencia de una imagen de morfología redonda, de bordes pobremente definidos, hipodensa, en relación a un foco de en relación a una zona de pielonefritis aguda focal, asociado a que el brete derecho está aumentado el calibre y presenta la pared engrosada. Estos igual hallazgos primarios y secundarios sugestivos de una pielonefritis aguda. Pasamos a una pielonefritis crónica. Esta patología se define por la presencia de cambios o cicatrices que tiene el riñón, que es secundaria a una pielonefritis aguda o alguna infección, infecciones previas. La etiología mencionaba la literatura que estaba más asociada a infecciones múltiples, pero también hacía en cuenta que puede ser cambios a una sola remota infección que haya sido tratada de manera inadecuada o con falla el tratamiento. El agente causal aislado más frecuentemente va a ser E. coli y va a estar asociado por uropatía de reflujo y a uropatía obstructiva. Esta es una imagen este es un ejemplo de una pieza patológica de un riñón. Como podemos observar, presenta cambios, se ve atrófico, se ve pequeño, presenta lobulaciones. Estos son los cambios que va a presentar. Son cicatrices corticales, atrofia y adelgazamiento de la cortical. Los cálices van a estar abombados. Puede presentar dilatación del sistema pilocalicial y asimetría renal. La población más frecuentemente afectada van a ser los menores de 4 años. Va a estar en relación a hombre y mujer, 1 para hombre, 2 para mujer. Como se mencionó antes, igual esta patología no solo es específica de los niños, si llega a presentar igual, también es frecuente en adultos. La población de riesgo va a ser más frecuente en mujeres en edad fértil y pacientes diabéticos. La clínica, en caso de que fuese un niño, va a haber retraso del crecimiento. En el resto de la población va a haber dolor en el flanco, ya sea derecho, izquierdo o ambos, dependiendo de donde sea. Hipertensión y disuria. En detalle con la pielonefritis crónica es que esos pacientes pueden estar presentando la sintomatología de manera insidiosa desde 6 meses atrás, que se puede ver involucrada específicamente en nuestra población, en que son pacientes diabéticos que la sintomatología no puede estar demasiado clara, dado que pueden tener neuropatía diabética y puede estar un poco escondida. O inclusive en viejitos que en la población de edad adulta o de la tercera edad, esos pacientes no tienen una termorregulación adecuada y pues no pueden presentar, o sea, algunos no presentan fiebre. Si sigue la evolución natural de la enfermedad, el 5% de los pacientes llega a tener complicaciones y parte de esas complicaciones en un 2% llegan a cursar con enfermedad renal crónica. También llegan a estos pacientes, mencionaba que puede ser o parte de la clínica o parte de las complicaciones que presenten hipocalcemia o que presenten hipertensión. En pielonefritis crónica, por hallazgos por ultrasonido, vamos a tener a un riñón pequeño, la ecogenicidad en las zonas de cicatriz va a estar aumentada y aumento de los ecos en el seno renal.
A continuación, este es un ejemplo de un ultrasonido en escala de grises con traductor convexo dirigido hacia el flanco derecho, en el cual observamos el riñón derecho con disminución del tamaño, los bordes están lobulados, la cortical la encontramos adelgazada. Estos son hallazgos en relación a cambios secundarios por una pielonefritis crónica. Por tomografía, los hallazgos que vamos a tener es adelgazamiento secundario de la corteza y de la médula, hipertrofia del tejido normal, aplanamiento de los cálices y calcificación distrófica. Este es un ejemplo de una tomografía de abdomen en fase simple, en la cual se observa al riñón derecho disminuido de tamaño, con pérdida de la morfología, secundario a la presencia de múltiples lobulaciones, secundario a cicatrices. El parénquima es heterogéneo a expensas de la presencia de múltiples imágenes de morfología irregular hiperdensas que corresponden a calcificaciones distróficas. Estos hallazgos son compatibles con una pielonefritis crónica. En los hallazgos por resonancia magnética, es poco común a estos pacientes hacerles estudios por resonancia magnética para determinar una pielonefritis crónica. A veces suele ser por un hallazgo durante la examinación de algún otro órgano o algún otro tipo de examen. Y pues la falla renal se llegan a dar cuenta antes pues por otros síntomas y por laboratorio. Contamos con un ejemplo de una magnificación de resonancia magnética ponderada en T2 y en un T1 con contraste endovenoso, con gadolinio, con saturación grasa. En el T2 encontramos el riñón del lado izquierdo, disminuido de tamaño, el parénquima está adelgazado. Se observa hacia la porción central una imagen de morfología en semiluna, de comportamiento hipointenso en esa secuencia. Posteriormente, en el T1 con contraste con la saturación grasa, encontramos la misma lesión, encontramos el riñón con un realce heterogéneo secundario a la lesión antes descrita de morfología en semiluna, que persiste con el comportamiento hipointenso. Este hallazgo es en relación o corresponde a una cicatriz fibrótica secundario a una pielonefritis crónica. En la pielonefritis enfisемatosa, esta se define como una infección renal que va a estar con formación de gas. En esta, la presentación clínica, como estamos viendo, todas son infecciones del parénquima renal, van a tener la misma sintomatología, fiebre, dolor en los flancos, letargo. En esta se agrega o se puede agregar la masa crepitante, pero lo más importante es que estos pacientes suelen cursar con sepsis. En la población que va a estar afectada va desde los 19 hasta los 81 años. Con relación, va a afectar más a mujeres que a hombres, con relación a hombres a 1 y a mujeres de 2 hasta 6. De 2 a 6. En la población que más frecuente va a estar afectada es la población diabética. El pico máximo que se llega a presentar esto o donde tiene más incidencia es entre los 55 y 60 años. En los laboratorios vamos a encontrar que cursan con hiperglucemia, acidosis, desequilibrio hidroelectrolítico y los cultivos en su mayoría siempre van a estar positivos. Esta se puede clasificar de manera patológica de dos formas y también ayuda al mismo pronóstico del paciente. En la tipo 1, que corresponde a la verdadera, es en el menor de los casos, en el 33%. Afortunadamente es la menos frecuente, dado a que esta presenta más mortalidad. Esta va a ser destrucción del parénquima sin la formación de líquidos o estrías. En el tipo 2 va a estar es más frecuente, pero la mortalidad es menor en este caso. Suele ser desde el 30-40% dependiendo de las patologías asociadas al paciente. Esta van a tener formación de líquidos renales y abscesos. Ok. Si le tomamos una radiografía a estos pacientes,
vamos a encontrar que el parénquima va a tener gas, puede estar o no en el espacio perirrenal. Es una magnificación de una radiografía de abdomen en una proyección AP, en la cual se observa hacia topografía del riñón izquierdo una imagen de morfología en semiluna radiolúcida. Este hallazgo es en relación a la acumulación de gas en un paciente con diagnóstico de pielonefritis enfisematosa. Por ultrasonido, es una herramienta que nos va a ayudar como evaluación inicial. Generalmente, generalmente genera muchos artefactos la presencia de gas. Vamos a encontrar áreas altamente ecogénicas dentro del seno renal y del parénquima y van a estar asociadas con sombra sucia. Este es un ejemplo de una magnificación de un ultrasonido en escala de grises con un traductor convexo dirigido hacia el flanco derecho, en el cual podemos observar al riñón derecho en situación normal, los bordes son regulares, se observa el parénquima adelgazado y heterogéneo, a expensas de la presencia de un área con zonas e hiperecoicas en su interior, localizadas hacia el polo superior. Esto mismo está asociado a una sombra sucia. Estos hallazgos son en relación a una pielonefritis enfisematosa. Por tomografía vamos a encontrar los mismos tipos antes descritos por patología. Estos consisten, recordando, en estrías o burbujas de gas, no van a estar asociados a la formación de líquido y absceso. Este es un ejemplo de una tomografía de abdomen en un plano axial con, con doble contraste, solo con contraste por vía oral, en el cual encontramos al riñón izquierdo, que tiene pérdida de la morfología y aumento de la dimensión. El parénquima se observa heterogéneo a expensas de la presencia de una colección de morfología irregular de contenido aire en su interior. Esta misma está asociada a en relación a una imagen de morfología en semiluna igual de densidad de aire, localizado hacia posterior a la fascia de Zuckerland. Estos hallazgos en relación a una pielonefritis enfisematosa tipo 1, no encontramos formaciones de líquido, formaciones de absceso, y como hallazgo secundario encontramos una placa de termo calcificado en la aorta abdominal. En la tipo 2 son igual es formación de aire, pero estos van a estar asociados con la formación de líquido o la formación de abscesos. Contamos en este momento con un ejemplo de una tomografía de abdomen en un plano axial con contraste endovenoso en una fase nefrográfica, en la cual se identifica el adecuado pase de contraste en el riñón derecho. Encontramos al riñón izquierdo aumentado de tamaño, con pérdida de su morfología. El realce de este es heterogéneo a expensas de la presencia de múltiples imágenes de contenido y colecciones de contenido hipodenso asociado a colecciones de densidad de aire. Esta misma se extiende hacia el espacio perirrenal de la fascia posterior del riñón. Estos son hallazgos en relación a una pielonefritis enfisematosa tipo 2. En este caso sí se pudo administrar contraste, pero mencionaba la literatura que la gran mayoría de estos pacientes pueden cursar con sepsis o con choque séptico, pues a veces por esas situaciones está contraindicado el uso de contraste, ya sea por la creatinina lo permite o porque está en estado de choque. Existe una clasificación que es la de Juan y Zeng, que son hallazgos tomográficos y hallazgos clínicos y del laboratorio del paciente, que dependiendo del hallazgo y dependiendo
el riesgo que tenga el paciente es el tratamiento que se le va a dar. En la clase 1 vamos a encontrar que el gas solo se encuentra en el sistema colector. En la clase 2, el gas va a tener solo se encuentra en el parénquima y no va a tener extensión extrarrenal. En la clase 3 corresponde al parénquima que tiene extensión extrarrenal. En la 3A es el gas o el absceso tiene hacia el espacio perirrenal. En la 4B abarca el espacio perirrenal y pararrenal. Y en la clase 4 corresponden los pacientes con pielonefritis enfisematosa bilateral o pacientes con riñón único y que tengan pielonefritis enfisematosa. El riesgo bajo va a ser 0 o 1 y alto va a ser mayor de 2. Los factores de riesgo contemplados para estos casos va a ser si el paciente tiene trombocitopenia, falla renal aguda, alteración del estado de conciencia o estado de choque. El tratamiento conservador consiste en antibióticos y drenaje percutáneo y soporte. Este tratamiento conservador va a estar determinado para la clase 1 y 2 que tengan bajo riesgo. Si tienen algún riesgo alto, se va a hacer el tratamiento indicado, es la nefrectomía. En el caso de los pacientes de clase 4, se sugiere o prefieren iniciar el tratamiento conservador y en caso de que no responda de manera satisfactoria al tratamiento conservador, pues ya proceden a la nefrectomía y posteriormente a la terapia de reemplazo de función renal. En estos casos, los diagnósticos diferenciales van a ser la espelitis enfisematosa, puede ser iatrogénico o una comunicación fistulosa con el intestino. No lo mencioné antes, pero en las pielonefritis, entre ellas van a ser los mismos diagnósticos diferenciales y en un momento explico los demás. En cuanto a la pielonefritis xantogranulomatosa, esta consiste en la destrucción del parénquima renal, que es una destrucción irreversible, que este parénquima destruido va a ser sustituido por macrófagos cargados por lípidos, que se van a conocer como los granulomas. La epidemiología la incidencia es baja, es del 1%. La población en riesgo es entre los 45 y 65 años. Afecta a hombres y a mujeres, con mayor frecuencia a las mujeres. Igual los pacientes diabéticos son los que se van a ver afectados de manera más frecuente. Los agentes causales aislados de manera más frecuente es el Proteus y la E. coli. Y las complicaciones que presentan estos pacientes son disfunción hepática, que posterior al tratamiento ya remite, extensión extrarrenal y fístulas y una fístula hemorrágica. En este caso contamos con una radiografía y hialurografía intravenosa. Los hallazgos que vamos a tener es aumento del tamaño del riñón afectado. Es frecuente tener un lito coraliforme, ausencia o mínima expresión del contraste o ausencia total o focal en el nefrograma. Contamos en esta ocasión con dos ejemplos. Es del mismo paciente. Una radiografía de abdomen con una proyección AP en donde se observan los tejidos blandos sin alteraciones aparentemente. Se observa al riñón derecho de dimensiones normales. Al riñón del lado izquierdo se observa aumentado de tamaño con múltiples imágenes radiopacas de morfología irregular que corresponden a una litiasis pseudocoraliforme. En la siguiente imagen, que es del mismo paciente, una orografía intravenosa en fase excretora, mencionaba la literatura o el pie de página que estaba el retardo se hizo hasta las 3 horas, en el cual se observa el riñón con una fase excretora normal,
el riñón del lado derecho. El riñón del lado izquierdo, sigamos observando los litos coraliformes, pero no presenta excreción del medio de contraste. Esto nos habla de que pues ya este riñón ya no es funcional. Por ultrasonido tenemos que vamos a encontrar un riñón aumentado de tamaño, con múltiples colecciones líquidas que pueden ser hipo o anecoicas, que pueden contener ecos en su interior. Y también es común encontrar de manera frecuente un lito coraliforme central. En este caso contamos con un ultrasonido en escala de grises con un transductor convexo dirigido hacia el flanco derecho, en la cual se observa el riñón derecho en un plano transversal, con cambios en su morfología por aumento del tamaño de las dimensiones. El parénquima se encuentra adelgazado. Se identifican algunas zonas de morfología ovalada, de contenido anecoico, con unos ecos finos en su interior, dándole la similitud de garra o pata de oso polar. Igual se identifica señalado con esta flecha una imagen de morfología lineal que proyecta una sombra acústica posterior. Esto es en relación a un lito coraliforme. Estos hallazgos son sugestivos de una pilonefritis xantogranulomatosa. Por la tomografía encontramos, tenemos por hallazgos aumento del tamaño del riñón, un lito coraliforme, pelvis renal contraída, cálices dilatados. Puede estar asociado a un engrosamiento de las fascias, generalmente, más frecuentemente a la fascia hierota. Y va a ser una masa focal con densidad disminuida entre los menos 10 y 30 UH. Este es un ejemplo de una tomografía de abdomen con contraste intravenoso en una fase nefrográfica en un plano axial, en la cual observamos al riñón derecho aumentado de tamaño, mencionaba el pie de página hasta 17 centímetros, con pérdida de la corteza, con pérdida de la relación corteza-médula. Los bordes están lobulados a expensas de múltiples imágenes de morfología ovalada, de bordes definidos que tienen un contenido hipodenso, dándole la apariencia de una pata o garra de oso, asociado, señalado con la estrella, a estriación de la grasa perirrenal. Estos hallazgos en relación a una pilonefritis xantogranulomatosa. Como hallazgos secundarios tenemos señalado con la flecha roja a una imagen localizada en el segmento 5 hepático de morfología ovalada de bordes parcialmente definidos, que no presenta realce en esta fase, en probable relación a un hemangioma. Señalado con el círculo amarillo, encontramos a la vena renal izquierda, la cual presenta una zona de estenosis a nivel de la pinza ortomesentérica y anterior a esta una dilatación de la misma, una dilatación preestenótica. Y me olvidé mencionarlo, una imagen en su interior hiperdensa en relación a un lito coraliforme. Cuando tenemos una tomografía a la cual le administramos contraste, este paciente, como igual en la urografía excretora, presenta mínima o nula excreción. El realce las lesiones van a tener un realce periférico de las masas focales hipodensas y permite también evaluar la extensión renal si llegara a presentar o no la formación de un absceso. Contamos este es un ejemplo de una tomografía de abdomen con contraste endovenoso en una fase nefrográfica, en la cual se observa al riñón derecho aumentado de tamaño con pérdida de relación corteza-médula. El parénquima está adelgazado. Hacia el polo superior se identifican 3 imágenes de morfología irregular, de morfología ovalada, de bordes
de bordes definidos, de contenido hipodenso, con un halo que realza tras la aplicación de medio de contraste. Esto, hacia topografía de la pelvis renal podemos observar una imagen de morfología irregular, eh, es hiperdensa, esta en relación a un lito coraliforme localizado en la pelvis renal. Estos hallazgos son sugestivos de una pielonefritis xantogranulomatosa que está asociada hacia el borde posterior del riñón, hacia la fascia de Sutherland. Posterior a la fascia de Sutherland podemos encontrar en el tejido celular subcutáneo una imagen de morfología ovalada, de bordes definidos, de contenido hipodenso que presenta realce tras la administración de medio de contraste. Esto en relación a un absceso, a un absceso del tejido celular subcutáneo, y que nos dan, estos son datos secundarios de una pielonefritis xantogranulomatosa con extensión hacia tejidos blandos. Las características que puede tener esto radiográficas son: el 90% va a ser difusa y el 10% solo va a ser focal y tumefactiva. ¿Cuándo va a ser cuándo es focal? Solo un proceso verdaderamente focal normal es muy poco frecuente encontrarlo. Va a ser una tumefactiva o focal si encontramos un paciente con pielonefritis xantogranulomatosa de un receso de un sistema colector doble. En esas condiciones es un poco más frecuente que solo haya afectado que haya afectado un riñón normal de manera focal nada más. La estratificación radiológica estadio 1 está limitado al parénquima renal únicamente. El estadio 2 involucra a la grasa pararrenal y extensión a la grasa perirrenal y a la grasa pararrenal. Y la extensión, el estadio 3, extensión hacia los espacios peri y pararrenal y retroperitoneal, como se vio en la imagen anterior. Independientemente del estadio, el tratamiento en estos pacientes es la nefrectomía y pues el consecuente drenaje de los abscesos que estén asociados o no a ella. Este es un ejemplo de un estudio de resonancia magnética abdominal en distintos planos y secuencias. La primera en un STIR en un plano axial, en un T2 coronal, en un T1 con contraste, con FATSAT en un plano axial, y este igual corresponde a un T1 con contraste en FATSAT en un plano coronal. En el cual vamos a encontrar al riñón izquierdo aumentado de tamaño, de bordes lobulados, con el parénquima adelgazado. Podemos encontrar igual una imagen de morfología que adopta la morfología del sistema colector, que en todas las secuencias presenta ausencia de la intensidad de señal en relación a un lito coraliforme. Podemos observar de igual manera que tras la aplicación de medio de contraste y la saturación grasa, hacia el borde posterior encontramos una imagen de morfología ovalada, de contenido hipodenso que presenta realce. Esto en relación a un absceso perirrenal con afectación hacia el músculo psoas. Estos son hallazgos, y como hallazgo secundario encontramos igual en la vesícula biliar imágenes de morfología redonda con ausencia de intensidad de señal en relación a una litiasis vesicular. Y bueno, estos son los hallazgos que logramos encontrar en una pielonefritis xantogranulomatosa por resonancia magnética. Estos muy rara vez llegan a pedirse por una pielonefritis xantogranulomatosa, pero suelen pedirse para
si esta está asociada con complicaciones, en este caso como la formación de un absceso que tiene afectación hacia el músculo psoas. Los diagnósticos diferenciales para una pielonefritis xantogranulomatosa pueden ser carcinoma de células transicionales, metástasis o linfoma, absceso renal, hidronefosis y pionefrosis. Y bueno, y como ya mencioné, las otras pielonefritis igual pueden ser diferenciales de este mismo. Pasamos a absceso renal. El absceso renal va a ser una colección localizada de pus secundaria a una necrosis supurativa del riñón, y esto igual secundaria a un proceso infeccioso. La clínica van a ser los mismos signos y síntomas, va a ser fiebre, dolor abdominal o en los flancos, disuria y una masa palpable en los flancos, dependiendo del tamaño de la lesión. La etiología, epidemiología, el absceso renal tiene una incidencia del 0.2% y el perirenal una incidencia mucho menor del 0.02%. En los laboratorios vamos a tener casi las mismas alteraciones, aumento de los leucocitos hasta más del 75%, cultivos positivos. En la biometría hemática vamos a encontrar el aumento de la velocidad de sedimentación globular y aumento de los leucocitos. Y esta patología puede afecta por igual tanto a hombres y a mujeres. Contamos con ultrasonido, vamos a encontrar los siguientes hallazgos. Podemos tener una colección, puede ser redondeada, ovalada, va a tener un contenido hipoecoico, va a ser de pared gruesa, puede tener o no recurso posterior, puede presentar ecos de bajo nivel, puede estar asociada o no a septos y puede estar cavitada. A continuación, este es un ejemplo de un ultrasonido de abdomen en escala de grises dirigido hacia el flanco derecho, donde observamos al riñón derecho con aumento de las dimensiones y pérdida de su morfología. El parénquima es heterogéneo, a expensas de la presencia de una imagen de morfología ovalada, de contenido, de bordes definidos, de contenido hipoecoico o anecoico, con unos ecos finos en su interior, localizada hacia el polo superior del riñón. Este hallazgo sugestivo o en relación a un absceso renal. También encontramos que puede tener diferentes densidades el líquido que puede, o en el líquido, el contenido que podemos encontrar en el absceso. Este es un ejemplo de un ultrasonido de abdomen en escala de grises dirigido hacia el flanco derecho, en donde observamos el riñón derecho de morfología y dimensiones habituales. El parénquima se observa heterogéneo a expensas de la presencia de una imagen de morfología redondeada, localizada hacia el polo superior. Esta tiene un contenido de nivel líquido-líquido. Este hallazgo en relación a absceso renal. En el siguiente ejemplo es un ultrasonido en escala de grises con un transductor convexo dirigido hacia el flanco izquierdo, en el cual se observa al riñón izquierdo que con pérdida de la relación corteza-médula. Encontramos localizado hacia el polo inferior de una imagen de morfología redondeada, de bordes definidos, con una pared gruesa, mide aproximadamente de 18, 15 y 13 milímetros. Bueno, en esta imagen se observa de mejor manera, señalado con las cabezas de flecha, mencionan una ruptura de la corteza renal del polo inferior, que tiene una extensión parenquimatosa extrarrenal, localizado aquí.
Estos hallazgos sugestivos a un absceso renal en el riñón izquierdo que está roto. El absceso renal, por tomografía, vamos a tener en una fase simple, va a ser una masa redondeada de bordes definidos, de baja atenuación, asociada o no a la presencia de gas. En una tomografía con medio de contraste, igual puede estar, vamos a encontrar el signo del anillo, va a haber un realce, si no, la lesión no va a tener un realce central más que de las paredes. Puede haber obliteración del seno renal dependiendo del tamaño del absceso y puede tener reacción o extensión para perirrenal, que puede ser o estriación de la grasa o engrosamiento de las fascias renales y de los tabiques perirrenales. Bueno, como ya mencionamos, los hallazgos son el signo de realce en anillo. En contamos con una magnificación de una tomografía de abdomen contrastada en una fase nefrográfica en la cual observamos al riñón izquierdo aumentado de tamaño con pérdida de su morfología y un realce heterogéneo a expensas de una imagen de morfología ovalada, de bordes definidos, de contenido hipodenso. Los bordes presentan realce con administración de medio de contraste. Esta imagen se encuentra multilobulada. Esto presenta aparentemente extensión hacia la fascia renal posterior, donde podemos observar engrosamiento de la grasa perirrenal. Esos son hallazgos sugestivos de un absceso perirrenal con afectación, de un absceso renal con una afectación perirrenal. Contamos igual con un ejemplo de una tomografía de abdomen con contraste endovenoso en una fase nefrográfica. En la primera imagen, en corte más superior, en la segunda más inferior, en la cual encontramos al riñón izquierdo de bordes lobulados con aumento de sus dimensiones, de morfología irregular, localizado hacia el polo superior. Encontramos una imagen de morfología irregular, de bordes pobremente definidos, de contenido hipodenso que no realza con el medio de contraste. Esto en relación a una pilonefritis aguda focal. En el mismo paciente, hacia cortes más inferiores, encontramos una imagen de morfología redondeada, de bordes definidos, de contenido hipodenso, que no presenta realce tras la administración de medio de contraste, con excepción de las paredes que presenta un realce discreto. Esto en relación a un absceso renal. Como vimos, una pilonefritis o un absceso renal puede coexistir con una pilonefritis aguda, dado que una pilonefritis aguda que no ha sido tratada puede como complicación presentar un absceso renal. El absceso renal tiene, por resonancia magnética, se va a identificar como una masa hipodensa en un T1. En un T2 puede ser hiperintensa. Y en un T1 con contraste va a presentar el realce del anillo. Contamos a continuación con una magnificación de una resonancia magnética ponderada en T1, en un T2, y esta corresponde a un T1 con contraste con saturación grasa, en la cual, ambos en plano axial, en la cual observamos al riñón derecho, que tiene una señal heterogénea a expensas de la presencia de una imagen de morfología ovalada, de bordes definidos, con un halo hipointenso,
El centro es hiperintenso en esta secuencia. Localizado hacia el espacio perirenal encontramos líquido perirenal laminar. En la siguiente imagen del mismo paciente, pero ahora en un T1 con contraste con saturación grasa, en plano axial se observa la misma lesión antes descrita. En este caso, de comportamiento, del comportamiento el contenido es de comportamiento hipointenso. Señalado con la flecha blanca, presenta un realce de la pared tras la administración de medio de contraste. Estos hallazgos compatibles con un absceso renal. Las complicaciones que suelen presentar el absceso renal es un absceso que esté en extensión hacia la perirenal o pararrenal, absceso subdiafragmático o pélvico, pionefrosis, hidronefrosis, atrofia renal, necrosis y cavitación. A continuación, esta es una imagen de una magnificación de tomografía de abdomen en una fase con contraste endovenoso en una fase nefrográfica en la cual observamos al riñón izquierdo con pérdida de su morfología y aumento de las dimensiones de este. El realce heterogéneo presenta múltiples imágenes de morfología irregular de contenido hipodenso que presentan realce únicamente hacia la periferia, dando un aspecto multiloculado. Esto asociado a imágenes de morfología o a características similares localizadas en el espacio renal. Estos hallazgos son y aumento de la densidad de la grasa perirenal hacia la fase posterior. Estos hallazgos en relación a una pilonefritis con abscesos renales múltiples, con extensión al espacio perirenal. Este es un ejemplo de una tomografía de abdomen con reconstrucción coronal con contraste endovenoso. Encontramos el riñón izquierdo de tamaño habitual, de morfología y tamaño habitual. El parénquima presenta un realce heterogéneo a expensas de la presencia de una imagen de morfología ovalada, de bordes definidos, de contenido hipodenso, que las paredes presentan un realce discreto. Esto en relación a un absceso localizado hacia el polo superior del riñón. De igual forma encontramos hacia más inferior aumento de la densidad de la grasa perirenal. Señalado con la flecha, encontramos una imagen de morfología ovalada, de bordes definidos que presentan discretos realce en las paredes y el contenido es hipodenso sin presentar ningún tipo de realce. Esto en relación a un absceso, del músculo psoas. También encontramos otras complicaciones, no complicaciones, un diagnóstico diferencial al quiste renal hemorrágico o infectado. Esta va a ser una lesión solitaria sin captación y va a tener ausencia de bandas perirenales y la masa hiperdensa o hipodensa. Esta es una magnificación de una tomografía de abdomen en un plano axial de una reconstrucción en un plano coronal con contraste endovenoso en una fase nefrográfica, en la cual se observa el riñón izquierdo con aumento de tamaño de sus dimensiones y pérdida de la morfología. El realce es heterogéneo a expensas de la presencia de una imagen de morfología ovalada, de bordes definidos, de contenido hipodenso, con la presencia de septos en su interior, que no presentan realce tras la administración de medio de contraste. Esto es en relación a un quiste hemorrágico. Como otro hallazgo tenemos al riñón del lado derecho, que tiene una morfología irregular, tiene bordes lobulados, y de igual manera presenta una imagen de morfología de morfología redonda, de bordes definidos, que no presenta ningún tipo de realce, de contenido hipodenso, en relación igual a un quiste renal.
a diferencia de que el lado derecho presenta, presenta densidades heterogéneas y eso corresponde a un quiste renal hemorrágico. Los diagnósticos diferenciales con esta patología también son las antes mencionadas de las pielonefritis, carcinoma de células renales, metástasis o linfoma. Y bueno, esta es la bibliografía consultada y bueno, ya dejaré de grabar.